Buenos días, jóvenes, señoritas. Esta es la asignatura de Auditoría Gubernamental 2. Hoy es sábado 3 de diciembre, el horario de 10:30 a 12 del mediodía. Vamos a continuar con el caso práctico de la auditoría especial al Hospital Santa Bárbara. En la anterior clase veíamos la aplicación de cuestionarios para determinar, identificar algunos riesgos que se podrían presentar en el sistema de control interno. En la anterior clase veíamos el modelo de un cuestionario. Eh, mm, Les mencionaba que no solamente podría utilizarse en este caso para un hospital o para una entidad pública, también se podría aplicar en cualquier otro tipo de entidad, a lo mejor realizando algunos cambios o adaptando, ¿no? Las preguntas que tenemos. Bien, ahora vamos a ver la cédula narrativa, es decir, una vez que se aplicaron los cuestionarios, ya se tienen o ya se procesaron, ¿no? Las respuestas y luego, como vemos acá, se elabora la cédula narrativa y obtenemos las respuestas o sí, las respuestas que se han obtenido a través de los cuestionarios. A ver, la primera pregunta. Muestra la dirección, interés por la integridad y los valores éticos de los funcionarios públicos. En este caso, la entidad, mediante el encargado de recursos humanos, informa que de manera verbal se realizan las recomendaciones pertinentes para que el personal aplique los valores éticos que corresponden para un mejor desempeño, tanto personal como laboral. De manera verbal, dice acá, ¿no? Entonces, acá, en algunas ocasiones, o bueno, no, no en algunas ocasiones, ¿sí? Que estas recomendaciones verbales deben ir acompañadas de instructivos, ¿no? Documentos impresos eh, que se hagan conocer a la totalidad de los dependientes en este caso, de los dependientes de las dependientes. Luego, las preguntas relacionadas con esta pregunta general: ¿existe un código de ética aprobado por la entidad? No se cuenta. No se evidenció la existencia de un código de ética. Y entonces la segunda pregunta tampoco, ¿no? Ya no se aplica. El código de ética ha sido difundido mediante talleres o reuniones para explicar su contenido. Entonces ya no. Al no existir un código de ética, no se realiza la difusión. La pregunta 2. ¿Se ha comunicado eficazmente el compromiso de la dirección hacia la integridad y el comportamiento ético a toda la entidad, tanto en palabras como en hechos? La respuesta: la entidad, a través del encargado de recursos humanos, informó que de manera verbal se ha comunicado el compromiso de la dirección del hospital hacia la integridad y el comportamiento ético. Nuevamente menciono, ¿no?, que solamente es de manera verbal. Las preguntas relacionadas: la dirección predica con el ejemplo e indica claramente lo que está bien y lo que está mal en cuanto al comportamiento organizacional. Nuevamente, de acuerdo al encargado de recursos humanos, se constató el comportamiento positivo que tiene la dirección. Asimismo, mediante reuniones con el personal, hace conocer lo que está bien o mal para cumplir con los objetivos de la organización. Bueno, mencionábamos nuevamente de manera verbal. Acá el aspecto positivo, ¿no?, que se mantienen reuniones. Es algo bueno. Nuevamente reiteramos, ¿no? En, en una entidad, las reuniones de coordinación
y luego para evaluar los resultados que se han obtenido son importantes, ¿no? Que deberían realizarse de manera periódica, a lo mejor una vez al mes, ¿no? Mantener ese tipo de reuniones. En las reuniones, nuevamente reitero, se pueden coordinar las actividades, luego evaluar los resultados que se hubieran obtenido y también es bueno escuchar, ¿no? Algunas sugerencias del personal para que sean incluidas en los instrumentos de planificación. Si hablamos de instrumentos de planificación, en el caso de las entidades públicas, será el POA y presupuesto. En el POA se detallan todas las actividades que se van a llevar adelante en una gestión. Entonces, a lo mejor alguna de las actividades presenta dificultades. Entonces, es bueno tomar, en ese caso, tomar en cuenta las sugerencias del personal, ¿no? Para tomar y aplicar las medidas correctivas. La siguiente pregunta relacionada. La dirección propicia una cultura organizacional con énfasis en la integridad y el comportamiento ético. La respuesta: se constató mediante el encargado de recursos humanos que la dirección muestra e inculca una cultura organizacional haciendo énfasis en lo que es integridad y valores éticos. La tercera pregunta relacionada: ¿se conocen hechos de abuso de autoridad por parte de los ejecutivos que afecten la dignidad de los funcionarios? También otro aspecto positivo, ¿no? No se registra ninguno. De lo que podría conocerse, ¿no? Un abuso de autoridad. En este caso, no se tiene ese tipo de situaciones. Algo bueno también. Bueno, la pregunta 3. ¿Otorga la dirección reconocimientos para fomentar un tono ético apropiado? No se otorgan reconocimientos al respecto. La pregunta complementaria. ¿Existen mecanismos divulgados en la entidad para la protección del denunciante sobre el conocimiento de posibles violaciones de otros funcionarios independientemente de la jerarquía involucrada? La respuesta: de acuerdo a información del encargado de recursos humanos, en caso de que exista posibles violaciones, se da la correspondiente protección al afectado. Mm, En este caso, ¿no? Cuando hablamos de denuncias, puede ser de parte, mencionaba, de los mismos funcionarios de la entidad y en este caso brindan servicios de salud, ¿no? Eh, a la población en general. Entonces, al existir alguna denuncia, mencionábamos que está relacionado con las unidades de transparencia que deberían tener, que deberían implementar todas las entidades públicas. Entonces, en esos casos, algo importante es la confidencialidad, ¿no? Y para no generar problemas, en algunos casos podrían generar problemas personales y luego podrían derivarse en otro tipo de inconvenientes, de problemas, ¿no? Entonces es mejor tratar las denuncias en confidencialidad. 4. Toma la dirección acciones disciplinarias apropiadas en respuesta a las desviaciones de políticas y procedimientos aprobados o violaciones del código de ética de la entidad. No se registra ninguno. Entonces, de acuerdo a las respuestas que se tuvieron en los cuestionarios,
no se han detectado o los mismos funcionarios, las mismas funcionarias no han observado, ¿no?, que existan este tipo de desviaciones o violaciones al código de ética. Algo también positivo. En la pregunta complementaria, los funcionarios entienden que si se les sorprende violando las normas de ética, sufrirán las consecuencias. La respuesta, de acuerdo al encargado de recursos humanos, se emite llamadas de atención, primero verbales, y de haber una segunda reincidencia, se hará la llamada de atención que se adjunta al file del trabajador. Bueno, es la forma de proceder, ¿no?, para llamar la atención. En una primera instancia, las llamadas de atención son verbales, ¿no?, por lo general. Y luego, como se menciona acá, si el funcionario, la funcionaria continúa em, incumpliendo con sus actividades, por ejemplo, o llegando de manera retrasada, ya se tendrá que emitir una llamada de atención escrita. Y obviamente, en ese caso, si ya es un memorándum de llamada de atención, ¿no?, el original o una copia se entregará a la funcionaria, al funcionario. Una copia se tendrá que archivar en la carpeta, ¿no?, en la carpeta personal de cada funcionario. Y luego también se suele aplicar que 3 llamadas de atención podrían dar lugar a la desvinculación laboral, ¿no?, ya que esa persona se le llamó primero de manera amable, ¿no?, verbalmente, la atención. Entonces, a lo mejor, ¿no?, se compromete a cambiar, ¿no?, en su actitud, no lo hace. Entonces, en algunos casos, esas ausencias, esos retrasos o los incumplimientos de actividades obviamente perjudican, ¿no?, las normales actividades de toda entidad. Entonces, bueno, se puede llegar a esas instancias, ¿no?, de optar por la desvinculación laboral. La siguiente pregunta complementaria: ¿se investigan y documentan las posibles violaciones a la ética funcionaria? La respuesta, de acuerdo al encargado de recursos humanos del hospital, en caso de saber de una violación ética funcionaria, se recaban todas las pruebas que sustenten dicha violación. Bueno, anteriormente se mencionaba, ¿no?, que en caso de alguna denuncia se mantiene la confidencialidad. Y luego, obviamente, en algunos casos, todas esas denuncias se tienen que documentar, pero en otros casos, ¿no? No siempre se podrá documentar, ¿no? Es algo complicado. Incluso ahora, ¿no?, las grabaciones, bueno, que podemos realizar, incluso filmaciones, ¿no?, con los equipos celulares, no está permitido, ¿no? De acuerdo a ley, de acuerdo a la norma o al Código de Procedimiento Penal, Código de Procedimiento Civil, no se puede, ¿no?, realizar ese tipo de actividades. A no ser que se realice, por lo general, si tenemos ese tipo de situaciones, es que esas pruebas, esas grabaciones se hacen llegar a un medio de comunicación, ¿no? Bueno, en ese caso, los medios de comunicación, como sabemos, están protegidos por la ley de imprenta. Entonces ellos sí lo hacen públicas esas denuncias, ¿no? Generalmente cuando tienen que ver con funcionarios públicos que tienen algún cargo, ¿no? Pero si nosotros de manera personal no podríamos realizar, o a lo mejor lo realizamos, pero no se podría utilizar como una prueba, ¿no?, ya que luego a lo mejor se podría convertir en o el proceso o reclamo que nosotros quisiéramos realizar de manera particular, tal vez no tendría, ¿no?, los efectos que esperamos.
La siguiente pregunta, ¿se comunica debidamente dentro de la entidad las acciones disciplinarias que se toman sobre violaciones éticas? De acuerdo al encargado de recursos humanos, en el caso de existir violaciones éticas, se hace conocer las acciones sancionatorias a las que puede dar lugar. A ver, violaciones éticas. Creo que en la anterior clase veíamos, ¿no? Lo que se conocen como favorecimientos, reconocimientos, que se podría realizar en favor de algún funcionario público, ¿no? Reconocimiento económico o reconocimiento en especie, ¿no? Sería un ejemplo de una violación al código de ética o al comportamiento, ¿no? Que una persona debe demostrar en su fuente de trabajo. Luego, la siguiente pregunta complementaria. ¿Existe reiteración de comportamientos contrarios a la ética funcionaria? No se registró ninguno. Y la siguiente pregunta complementaria. ¿Existen quejas de los usuarios por actitudes soberbias de los funcionarios vinculados con los servicios que presta la entidad? No se registró ninguno. En estos últimos dos casos, algo también un aspecto positivo. Eh, bueno, si una persona, un usuario, o en este caso al tratarse de una entidad pública, nuevamente reiteramos, ¿no? Cualquier persona se podría personar ante cualquier entidad pública para conocer alguna, em, para solicitar alguna información que de acuerdo a la constitución política, no todos tenemos el derecho ahora de solicitar información a una entidad pública. No debería, no debería negar, ¿no? El brindar información. Y luego en algunos otros casos nos apersonamos para realizar algún trámite. Y en este caso, ¿no? Los usuarios, la población, se apersonan al hospital para requerir servicios de salud. En todos los casos, ¿no? Las personas que atienden a la población deberían tratar, ¿no? Con respeto, con cortesía. En algunos casos no se tiene ese tipo de situación, ¿no? Y bueno, y más, tratándose de un hospital, el personal debería ser amable, ¿no? Ya que la mayoría de los usuarios pues sufren de alguna dolencia, a lo mejor de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, en esos casos el personal tendría, ¿no? Por lo general, em, brindar un buen trato, ¿no? Con cordial, con respeto, no debería, em, no debería existir a estas alturas, ¿no? Lo que es discriminación por la forma de vestir, por razones de género, por la edad, en algunos casos influye. Y bueno, lamentablemente en los hospitales, tal vez les haya ocurrido, mm, o a lo mejor a las personas mayores, ¿no? Por la avanzada edad que tienen, generalmente, ¿no? Sufren de alguna dolencia. Entonces se apersonan a los hospitales, y es algo que ocurre, ¿no? Según los médicos, realizan los exámenes necesarios y al final dicen que estas personas es porque no, no, no tienen ningún o no presentan ningún problema de salud. En algunos otros casos, los médicos, ¿no? Los médicos en general, varones y mujeres, ¿no? Tampoco mm, brindan o dan toda la información que una persona necesita, ¿no? A lo mejor hayan pasado por ese tipo de situaciones, ¿no? Asumen que con el tratamiento que van a dar,
o con los medicamentos que vayan a recetar, ¿no? La persona va a sanar. En algunos casos, ¿no? No brindan toda la información que una persona necesita en algunas situaciones graves, ¿no? De enfermedades graves, por ejemplo. Luego, cuando ya la enfermedad avanzó, recién, ¿no? Es que dicen, y bueno, luego dicen que fue descuido de uno mismo. No pasa ese tipo de situaciones. O el personal no trata con el debido respeto que se debería. No se tiene ese tipo de situaciones cuando se trabajan en establecimientos de salud. Y bueno, ahora se menciona, ¿no? Que ese tipo de comportamientos no se deberían realizar. Y como les mencionaba, los hospitales deberían tener, bueno, anteriormente creo que en las entidades de la caja, ¿no? Se denominaba la oficina vigencia de derechos, ¿no? Que es donde una persona podía acudir, pero pasa algo similar, o ocurría algo similar, ¿no? Se realizaba alguna queja y bueno, decían que van a realizar las consultas necesarias, pero quedaba en nada. Y ahora a través de las unidades de transparencia, en algunos casos se obtienen buenos resultados. En otros casos continúan, ¿no? Se continúa con el mismo trato. La pregunta 5. La entidad desarrolla una administración estratégica para el cumplimiento de su misión. De acuerdo al encargado de recursos humanos de la entidad, se hace el seguimiento al personal mediante las reuniones realizadas de dirección con todo el personal para ver el grado de cumplimiento de misión del hospital. Como veíamos en las anteriores preguntas, lo positivo es que la dirección lleva adelante reuniones. Las siguientes preguntas complementarias. ¿Existen estrategias consistentes con la misión de la entidad? ¿Los objetivos de gestión son consistentes con las estrategias vigentes? ¿Las estrategias son consistentes con los planes generales de desarrollo aplicables? La respuesta, de acuerdo al encargado de recursos humanos de la entidad, se hace el seguimiento personal mediante las reuniones, bueno, nuevamente reitero, ¿no? Las reuniones realizadas de dirección. Ahora, a ver, si se llevan adelante reuniones, se debería también documentar estas reuniones. Una forma de documentar es llevar adelante o elaborar un libro de actas, por ejemplo. En ese libro de actas, entonces, se tendrán que transcribir todos los temas que se han tratado, las dificultades que se han identificado y las sugerencias para subsanar esas irregularidades o algunas actividades, ¿no? Que no se están cumpliendo de manera eficaz, de manera eficiente. Y luego de elaborar los libros de actas, también se debería elaborar, ¿no? Una matriz, mencionando, por ejemplo, las dificultades que se han identificado, luego identificar a las personas responsables para que se tomen las actividades o las acciones necesarias para subsanar esas irregularidades y luego se deberían establecer también plazos, ¿no? Plazos inmediatos de una semana, a lo mejor 15 días o cuando mucho un mes, ¿no? Para corregir esas irregularidades. Entonces, no basta solamente con llevar adelante las reuniones, ¿no? Se deben documentar las actividades a futuro que se tienen que implementar principalmente. Y bueno, nosotros luego, cuando realizamos, ¿no? El trabajo de auditoría, en algunas ocasiones vamos a recabar información
mediante indagaciones, mediante entrevistas con algunos funcionarios, ¿no? De esa manera obtenemos información. Pero la otra manera, indudablemente, ¿no? Es mediante la recopilación de documentación principal. Acá, de acuerdo a las respuestas que dan acá, lo positivo es que se llevan adelante reuniones, pero luego podemos Ahí en incluir, Casa Natura. alguien está viendo el fútbol, creo. Ya. Como les decía, algo positivo, que lleven adelante las reuniones, pero luego de estas reuniones se deben implementar las medidas. A ver, por ejemplo, para definir o para evaluar, ¿sí? Las estrategias que se han implementado o que se mencionan en el POA, por ejemplo, se lleven adelante de manera adecuada. Luego también se deben evaluar los objetivos de gestión. Y los planes generales de desarrollo. Lo que se conoce, ¿no? Nuevamente, reiteramos, PI, los planes estratégicos institucionales, que abarcan un periodo de 5 años. La siguiente pregunta. Acá está relacionado, ¿no? Con las estrategias. Parte de las estrategias es elaborar los programas operativos. Se han elaborado programas operativos sobre la base de los objetivos de gestión de la entidad y las preguntas complementarias. El POA de la entidad surge de una compatibilización de los POA de las áreas administrativa y operativas. Y la siguiente pregunta, los objetivos de gestión de las unidades funcionales son consistentes con los objetivos de gestión de la entidad. De acuerdo al administrador, en este caso ya es otra persona, ¿no? El administrador. Hasta acá era el responsable de recursos humanos, de talento humano, ahora se denomina, ¿no? En este caso ya es el administrador. De acuerdo al administrador del hospital, el POA para la gestión 2017 fueron elaborados por todas las áreas del hospital, tomando en cuenta los objetivos con los que cuenta el hospital. Bueno, al elaborar entonces este instrumento de planificación en el corto plazo, los programas operativos anuales, deben intervenir todas las áreas, como se menciona acá, ¿no? Tanto áreas administrativas así como operativas. Cuando mencionan acá compatibilización, les mencionaba que ya se tiene una estrategia del gobierno central. Les mencionaba, por ejemplo, la estrategia que en este momento se está implementando, se está desarrollando, es lo que se conoce como Agenda Patriótica 2025, ¿no? Se dice que se tienen pilares para cada uno de los sectores: educación, salud, producción, y otros ámbitos. Entonces, esos pilares son generales y cada una de las entidades públicas, de acuerdo a sus actividades, deben compatibilizar, deben adecuar esos pilares a sus propios objetivos de gestión, lo que se menciona acá. Entonces, cuando se elabora el POA, por ejemplo, y el presupuesto, no se tienen que cumplir, ya que se tienen parámetros, modelos para poder elaborar estos documentos. Entonces, lo que se menciona acá, o estas preguntas, en este caso se pueden aplicar a todas las entidades públicas y se deben cumplir de la manera, o se cumplen de esta manera, como dice acá la respuesta, ¿no? Fueron elaborados por todas las áreas.
7. ¿Existen indicadores y medidores sobre el cumplimiento de objetivos de gestión? Las siguientes preguntas. ¿Existen responsables determinados específicamente para el seguimiento periódico de las metas y objetivos de las distintas áreas y unidades funcionales para el ajuste de los programas correspondientes? La siguiente pregunta. ¿Se han definido metas para poder medir el rendimiento de las unidades funcionales? Estas preguntas ya fueron, fueron respondidas, ¿no?, por el administrador. De acuerdo al administrador, el encargado de planificación es el responsable de verificar el cumplimiento de objetivos de gestión y las metas que tiene el hospital. Asimismo, establecen las herramientas correspondientes para dicha verificación. A ver, cuando hablamos de indicadores y medidores, mm, un indicador que podría establecerse, hablando de un hospital, ¿no? Por ejemplo, podrían establecer cuántos pacientes van a tener en un día, ¿no? Luego de manera semanal, de manera mensual y de manera anual. Obviamente tomando en cuenta las especialidades, ¿no? Para el área de, no sé, pediatría, para el área de, para las otras áreas, ¿no? De oncología, por ejemplo, si se tiene, ¿no?, esa área, em, medicina general, internista o servicios de enfermería, curaciones, ¿no? De acuerdo a los datos de gestiones anteriores, se pueden establecer ese tipo de indicadores. Y luego en las reuniones de evaluación, ¿no?, se determinarán si se están cumpliendo, por ejemplo, ¿no?, con los servicios o con la cantidad de pacientes que se habían tomado en cuenta en el POA, y luego pasado un tiempo se verificará, ¿no?, si se está cumpliendo, ¿no?, con la atención a determinada cantidad de pacientes. Entonces, si existe una gran diferencia, se tendrán que identificar eh, la problemática, ¿no?, qué tipo de inconvenientes se están atravesando para determinar del por qué no se están llegando a la atención de la cantidad de pacientes que se habían establecido en un principio. Otros indicadores, ¿no?, podría ser también que mediante la recaudación algunos equipos, que por lo general también ocurren, ¿no?, los equipos que utilizan para la toma de análisis, radiografías, em, equipos de laboratorio que también son muy necesarios, ¿no? En algunos casos podrían quedar obsoletos. Y entonces en este caso se habla de la gestión 2017, ¿no? En el POA a lo mejor se puede incluir la renovación de algunos equipos. Y como se menciona acá, se deben cumplir también con los plazos, ¿no? Como mencionábamos en la cantidad de pacientes, ¿no? Al cabo de un mes se determinará cuántos pacientes se deberían haber atendido. Lo mismo podría ocurrir con los activos fijos, la renovación de activos fijos, ¿no? En el primer semestre, ¿qué activos fijos van a ser renovados? Por ejemplo, ¿no? Otro indicador, medidor es la cantidad, ¿no?, o qué equipos se van a renovar, o a lo mejor mm, se va a realizar la reparación o mantenimiento. También sería otro medidor. La pregunta 8. ¿La estructura organizacional es adecuada para el tamaño y las actividades de sus operaciones? A ver la respuesta. El organigrama se encuentra
es pertinente a las operaciones que tiene el hospital, de acuerdo al tamaño, y ha colocado mayor atención en las áreas que tienen mayor movimiento, como ser cajas y emisión de fichas de atención. Mm, bueno, les mencionaba anteriormente, cuando se elabora el POA y presupuesto, eh, se realiza entre los meses se comienza generalmente en el mes de julio, agosto y generalmente hasta mediados de septiembre de cada año se tiene que presentar el POA, presupuesto y en este caso también el organigrama y la escala salarial de cada entidad pública para la siguiente gestión. En este caso, en 2022, ¿no? Se comenzaron con las actividades previas a partir del mes de julio en todas las entidades públicas, ¿no? Luego, agosto, se llevarán adelante reuniones para tomar en cuenta aquellas sugerencias de los dependientes de una entidad pública y finalmente, a mediados de septiembre de 2022, se envió esos documentos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su aprobación, ¿no? Entonces, entre los meses de julio a septiembre de 2022, todas las entidades públicas han elaborado sus POAs, presupuestos, organigramas, escalas salariales para la gestión 2023. Y ahora, acá se menciona, ¿no?, que se tiene una especial atención con el área de cajas para la recaudación y emisión de fichas de atención. En el caso de las entidades de salud, ¿no?, del ámbito público, quizás sean una de las áreas críticas, ¿no?, que se tiene en toda entidad de salud pública. Las preguntas complementarias. La entidad revisa y modifica la estructura organizacional de acuerdo con los cambios significativos en los objetivos comprometidos o la experiencia de rendimientos insatisfactorios evidenciados en gestiones anteriores. No se evidenció ninguno. Les mencionaba que ya se tienen lineamientos generales. Por lo general, aplica o las entidades públicas tienen que adecuarse a esos parámetros generales que ya vienen desde el gobierno central, ¿no?, desde los ministerios y las entidades públicas tienen que adecuarse a esos lineamientos. Acá es donde se tiene, ¿no? Por ejemplo, acá vemos ya una deficiencia, ¿no? No toman en cuenta la estructura organizacional. Acá podemos ver o podemos observar esa situación que no es adecuada, ¿no?, a una organización, ya que, eh, como les mencionaba en la anterior clase, el director o directora, en este caso del hospital, además de la formación médica, que obviamente es muy importante, también debe conocer algo de administración, ¿no?, algo de finanzas. No todo, obviamente, pero debería tener conocimiento. De esa manera, ¿no?, se podría modificar y mejorar la estructura organizacional. Como acá se menciona, ¿no?, se da una mayor atención al área de cajas, al área de recaudaciones, pero a lo mejor no están dando también la debida atención al área médica, ¿no?, al área de servicios, al área de enfermería, al área de la farmacia, ¿no?, para el abastecimiento de los medicamentos y otros insumos que se necesitan en un hospital. Acá ya se identifica, ¿no?, una deficiencia. Existe una adecuada dimensión de las áreas y unidades administrativas
en comparaciones con las operativas que se necesitan para el cumplimiento de los objetivos de gestión. A ver, la respuesta. Todas las áreas y unidades con las que cuenta el hospital se encuentran de acuerdo a dimensiones necesarias para la comodidad del personal y asimismo coadyuva al cumplimiento de los objetivos de gestión. Mm, Acá se refieren a la cantidad de empleados, ¿no? De empleadas que se tienen en cada área. Según las respuestas que se han obtenido, para los funcionarios, para las funcionarias, la cantidad de empleados que se destina al área administrativa, al área médica, al área de servicios, es el adecuado. Se tendría que evaluar, ¿no? Si efectivamente, o se tiene que verificar, ¿no? Si efectivamente la respuesta que han dado en los cuestionarios es la realidad, en este caso del hospital. La siguiente pregunta. La entidad ha identificado sus áreas estratégicas y las ha fortalecido para mejorar la calidad de los servicios vinculados con las mismas. La respuesta, de acuerdo al mayor movimiento que generan algunas áreas, es que se pone mayor atención para mejorar la calidad de estos. Ujú. Entonces, de acuerdo a la respuesta, ¿no? De acuerdo a periodos de la gestión o en que se tiene mayor movimiento, acá nos indican que realizan, ¿no? Contrataciones eventuales para brindar o para mejorar los servicios, como dicen acá. La siguiente pregunta. ¿Los funcionarios tienen conocimiento de los reglamentos específicos y el manual de procesos? La respuesta. Una gran mayoría no tiene conocimiento de los reglamentos específicos, ni de los manuales de procesos y procedimientos, a pesar de que existan dichos reglamentos. La siguiente pregunta. ¿Existen reglamentos específicos para todos los sistemas de administración? Se cuenta con un manual de procesos y procedimientos del hospital. Bien, los reglamentos específicos, como veíamos en anteriores clases, parte de la ley 1178, ¿no? Que regula 8 sistemas. Los 7 primeros deben contar o para los 7 primeros sistemas se deben elaborar reglamentos específicos, ¿no? Cada entidad debe elaborar ese instrumento. Pero como se menciona acá, no solamente, ¿no? Elaborar los documentos y luego formar parte del archivo. Se deben dar a conocer a los funcionarios. Previamente, como en las anteriores preguntas, por ejemplo, cuando se hablaba del código de ética, también estos reglamentos específicos tienen que ser aprobados por la máxima instancia, en este caso del hospital, y luego también tienen que ser aprobados por el Ministerio de Economía, ¿no? Para el caso de las entidades públicas. Acá menciona solamente que existe manual de procesos y procedimientos. A ver, veamos. Los reglamentos específicos son consistentes con las normas básicas vigentes y los reglamentos específicos han sido elaborados. A ver, la siguiente pregunta. ¿Existen evidencias de la aprobación de dichos reglamentos por la máxima autoridad ejecutiva? La respuesta, si bien se tiene elaborado, los reglamentos no están aprobados aún por la máxima autoridad ejecutiva. La siguiente pregunta.
existen evidencias de la compatibilización de los reglamentos específicos por el órgano rector. Se informó de forma verbal los reglamentos que existen para su aplicación en el hospital y se otorgó de manera magnética. Bien, se tienen los reglamentos específicos. Ahora, si no cuentan con la aprobación, como se menciona acá, no han sido aprobados aún, entonces no son documentos oficiales, ¿no? Por tanto, tampoco se podría dar a conocer o socializar entre todos los dependientes del hospital, ¿no? Todos estos documentos o instrumentos deben ser aprobados. Para el caso de las entidades públicas, además deben ser, como mencionan acá, compatibilizados por el Ministerio de Economía. Mientras no se tengan o no se cumplan con esos dos requisitos, ¿no? Tampoco se pueden hacer conocer a los dependientes de una entidad, que también se podría considerar, ¿no?, como una deficiencia. Y bueno, nuevamente, ¿no?, vemos que acá, lamentablemente, la dirección no está tomando, no está adoptando las medidas necesarias para corregir esas deficiencias que se tienen hasta este momento. La respuesta, la pregunta 10. Se ha identificado los procesos, procedimientos y actividades que no generan valor agregado o son innecesarios en la entidad. No se tiene registrado ninguno. A ver, la siguiente pregunta, complementaria. La entidad ha realizado recientemente una revisión, análisis y adecuación o reingeniería de sus procesos a efectos de lograr una mayor eficiencia operativa, eliminando procedimientos innecesarios y burocráticos. Nuevamente, ¿no?, la respuesta negativa. No se registró ninguna revisión ni análisis. Otra deficiencia, ¿no?, que se puede identificar. A lo mejor algunas personas, ¿no?, o varias personas realizan una sola actividad, que es innecesaria. Ahora, obviamente, si una persona trabaja en una entidad, ¿no?, implica que se tiene que realizar una retribución económica, ¿no? En este caso, si dos o más personas realizan una misma actividad, ¿no?, ese dinero que se cancela a estas personas, ¿no?, se podría invertir o se podría destinar a otro tipo de requerimientos que son más importantes. Por ejemplo, ¿no?, en algunos casos, ah, algo habitual en las entidades públicas, ¿no?, que cada unidad o cada dirección cuenten o tengan una secretaria. Bueno, últimamente está de moda tener secretarios, ¿no? Tienen un secretario, secretaria. Y luego tienen también lo que se conoce, ¿no?, como mensajero o mensajero. Y luego se tiene un chofer, por lo general. Vean, a ver, en un ministerio, una entidad relativamente grande, o más bien que administra un presupuesto hablemos de 10 millones para arriba, ¿no?, generalmente existe una dirección administrativa financiera, si hablamos de nuestra área, una dirección administrativa financiera. Luego se divide en unidades, se tendrá una unidad administrativa y otra unidad financiera. Y entonces la unidad administrativa tendrá su secretario o secretaria.
La unidad financiera también tendrá su secretario o secretaria. Y luego se tiene mensajeros, mensajeras, choferes, que bueno, en algunos casos no es necesario, ¿no? Una sola persona podría realizar ese, por ejemplo, el cargo de secretario, mensajero y chofer, ¿no? Ya que no todo el tiempo están ocupados con las actividades, ¿no? Que se supone realiza un secretario, una secretaria, por ejemplo. O luego el mensajero generalmente se encarga, ¿no? De, en algunos casos, distribuir la correspondencia, luego realizar algunas cotizaciones y luego realizar las compras, ¿no? Pero no todo el tiempo, ¿no? Estará ocupado con esas actividades. Y lo propio con los conductores, ¿no? No todo el tiempo están realizando viajes, pero se tiene ese tipo de incongruencias. Y acá algo, ¿no? Que a los auditores llama la atención, ¿no? Que no se realizan ese tipo de evaluaciones. La pregunta, ¿la entidad ha elaborado el manual de organización y funciones? Y nuevamente nos reiteran que se cuenta con un manual de procesos y procedimientos. Entonces, la siguiente pregunta, ¿este documento representa la estructura organizacional vigente? ¿No? Si está de acuerdo a la estructura organizacional del hospital. La siguiente pregunta, ¿se han determinado formalmente los medios de comunicación aplicables según las circunstancias? No se determinaron formalmente los medios de comunicación. Han elaborado el manual de procesos y procedimientos, ¿no? Sí se adecua a la estructura organizacional, pero acá nos dicen que estos documentos o este documento también, ¿no? No se ha socializado entre los funcionarios, entre las funcionarias del hospital. Es lo que, cuando hablamos de comunicación, ¿no? Nos referimos a la difusión de los documentos que se tiene en los documentos internos, además de otros documentos de orden general. Por ejemplo, algunos decretos, algunas leyes, decretos relacionados en este caso con el área de salud. Una vez que se emiten en la, o emite el Ministerio de Salud, ¿no? Ya se tiene, ¿no? Esa información generalmente a través de las plataformas de Internet. Entonces, si es algo relacionado con el área de salud, deberían imprimir y luego, por lo menos, entregar una copia a los responsables de cada unidad, ¿no? Para que conozcan. Esa manera de difusión se conocemos o se conoce como comunicación. Pregunta 2. ¿La entidad ha elaborado la programación operativa anual individual? La respuesta, de acuerdo al encargado de personal, se realizó la elaboración de POAIs para los funcionarios del hospital. Y la siguiente pregunta, ¿se han elaborado POAI escritas para todos los funcionarios de carrera? Sí, se tienen elaborados los POAIs para todos los funcionarios de carrera. POAI, Plan Operativo Anual Individual, ¿no? Cada funcionario también debería elaborar su POA, ¿no? De acuerdo a las actividades que realiza en una entidad. También se tienen formatos. Entonces, cada persona debe elaborar. En algunos casos será muy complicado, ¿no? Para aquellas personas que tienen muchas funciones. Depende de las áreas. Como les mencionaba, ¿no? Por lo general, el área
financiera principalmente, es la que tiene que tiene que desarrollar en una entidad pública, también en las empresas privadas. em, Tienen una recarga de trabajo en algunos casos, ¿no? Ya que no se cuenta con el personal suficiente, ¿no? Tratan de economizar. Entonces, de ahí que si se trabaja en contabilidad o en el área de tesorería, en el área de finanzas, en algunos casos se quedan más allá de las 8 horas, ¿no? En cambio, las otras unidades cumplen con las 8 horas y se retiran. En algunos casos pasa que la pregunta 3. La entidad evalúa el desempeño de funcionarios. El desempeño provee información para mejorar el desempeño y tomar medidas correctivas. A ver la respuesta. En coordinación con el director y encargado de recursos humanos se realiza la evaluación de desempeño y de acuerdo a eso, de acuerdo a los resultados, ¿no? Porque así se toman las medidas pertinentes. A ver, para las entidades públicas no se aplica el Código General del Trabajo, ¿no? Se tiene otra norma, el Estatuto del Funcionario Público. Entonces, en el Estatuto del Funcionario Público se menciona, ¿no?, que se deben llevar adelante estas evaluaciones de desempeño, por lo menos una vez al año, ¿no? Y como su nombre lo indica, evaluar el desempeño de cada persona. Por lo general, cada uno, ¿no?, se evalúa. Luego se tiene un responsable de alguna unidad, ¿no? El jefe, la jefa de unidad. También evalúa a cada uno de sus dependientes. Esa es una manera tradicional en que se llevan adelante estas evaluaciones de desempeño. Y entonces, dependiendo de los resultados, también se podría llegar a una situación en que se podría desvincular, ¿no?, a alguna de las personas, ya que o no está cumpliendo con sus actividades. Mm, Bueno, de esa manera debería llevarse adelante esta actividad, ¿no?, la evaluación del desempeño de cada uno de los miembros de una entidad, ¿no? Debería. Otra, Otras situaciones, ¿no? La realidad en algunos casos. Pregunta 14. ¿La entidad cuenta con el personal adecuado en cantidad y experiencia para el cumplimiento de sus objetivos? Las preguntas relacionadas. El POAI especifica los requisitos personales y profesionales que el puesto exige para el funcionario que lo desempeñe. Y la segunda pregunta, ¿existe personal suficiente para el desarrollo de las funciones de cada una de las unidades organizacionales? A ver la respuesta. De acuerdo al encargado de recursos humanos, se tiene establecido los perfiles que debe cumplir cada persona para ingresar a un puesto dentro del hospital, el cual también se encuentra descrito en el POAI. Asimismo, se tiene el personal suficiente para el cumplimiento de los objetivos del personal. Mm, Si hablamos de los requisitos personales, ¿no?, la experiencia. En el caso de los requisitos, el hospital se encuentra en Sucre. En ese caso, un requisito que a lo mejor deberían cumplir las personas principalmente que tratan con los pacientes
en este caso, ¿no? Que hable o tenga conocimientos de quechua. O en nuestro medio, en La Paz, sería tal vez almocirí, en quechua y aymara, ¿no? En algunos casos, ya que se tiene ese tipo de inconvenientes. Hay algunas personas que no hablan eh, español, ¿no? O castellano. Entonces, en ese caso, a lo mejor sí se justificaría, ¿no? Ese requisito que bueno, ahora piden en la mayoría de las entidades públicas, un idioma originario, como le llaman. Y bueno, obviamente, cada puesto de trabajo debe cumplir con la formación, lo que hablan personal adecuado, la formación y la experiencia. De acuerdo a las respuestas que se han obtenido de los cuestionarios, en este momento o en este año sí se cumplía, ¿no? Cada uno de los POAI establecía la formación y experiencia que deberían cumplir cada uno de los funcionarios, cada una de las funcionarias que trabajan en el hospital. Pregunta 15. La dirección procura el mantenimiento de un clima organizacional adecuado. Y la pregunta complementaria, la dirección fomenta la realización de actividades para la integración de las diversas áreas y unidades organizacionales. Se realizan actividades dentro de lo permitido para la socialización e integración del personal del hospital. A ver, se realizan actividades dentro de lo permitido. A ver, esta respuesta, ¿cómo podríamos interpretar? Se realizan actividades dentro de lo permitido. ¿Qué será lo permitido? ¿Algún comentario? ¿Qué tipo de Dice actividad? como una restricción, algo así, a un procedimiento, digamos. Si el manual de cuentas nos dice algo, entonces el encargado nos indica solamente vas a hacer esto, digamos, lo permitido, algo así podría ser. O ya si hablamos de el área contable, podría ser, pero acá no solamente, ¿no? Bueno, tal vez ese ejemplo, pero acá la respuesta de cómo podemos interpretar. Se realizan actividades dentro lo permitido para la socialización e integración del personal del hospital. ¿Cómo interpretamos esta respuesta? Se trata de la socialización e integración del personal. Dick, buenos días. Buen día. Tal vez puede ser el tema de realización de cumpleaños o, por ejemplo, ahora lo que se ve el tema de hacer pasar mesas, ¿no ven? Hacen mesas a veces en los ministerios, en las entidades, y Sí, creo que se refiere a eso, más o menos, porque ahí, digamos, es donde se socializa, se conocen las otras personas. Ah, tú trabajas en qué unidad, digamos, ¿no? Ahí es donde ahí se conocen a veces por primera vez algunos funcionarios. ¿Puede ser eso? sí, 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 puede ser. Ok. Algunos eventos, ¿no? Para socializar e integrar al personal. Pero ¿qué otras formas se tendría en una entidad para integrar, em, principalmente para incentivar la participación del personal y además lo que mencionábamos en anteriores clases, ¿no? El empoderamiento de los funcionarios, de las funcionarias para con su empresa, para con su entidad? ¿Qué otro tipo de actividades se podrían llevar adelante? A ver, los Actividades eventos. deportivas también.
Ya, muy bien. Las actividades deportivas también, que es algo que definitivamente puede integrar, ¿no? Y si hablamos de actividades deportivas, no solamente tendrán que ser o se tomará en cuenta el fútbol, ¿no? En el caso de las damas, eh, se tienen otras actividades, ¿no? Como wally o vóley, o a lo mejor básquet, tomar en cuenta, ¿no? Otras actividades, de manera que todos, todas puedan participar en esos eventos. A ver, actividades sociales. Si mencionamos la celebración de cumpleaños, es también una forma de motivar, ¿no?, a los integrantes de una entidad. ¿Está bien? Ahora que viene fin de año, también por lo general se suele llevar adelante, ¿no?, la cena de Navidad o la cena de fin de año. ¿Ok? Luego, llevar adelante actividades deportivas. ¿Tendremos algún otro tipo de ejemplos que tengan la finalidad de socializar, integrar al personal? Otra forma también de motivar, incentivar em, a los dependientes, a las dependientes, es facilitar el acceso a talleres de capacitación. En algunos casos se ha visto que se tiene en algún cierto presupuesto, hablando de las entidades públicas, para que su personal asista a talleres, en algunos casos talleres cortos, en otros casos a diplomados y en algunos otros casos incluso a maestrías, ¿no? Dependerá de la política de cada entidad. No solamente el caso de las entidades públicas, también las empresas privadas, ¿no? Esa es otra forma para motivar al personal, para incentivar su desempeño. Por tanto, también se tiene esta finalidad, ¿no?, de socialización e integración del personal. De esa manera se puede lograr, ¿no?, el empoderamiento. A ver, en este caso se dice que se lleva, bueno, dentro de lo permitido. mm, a ver, dentro de lo permitido, ¿no? Tendrá algunas distintas formas de interpretación. La siguiente pregunta. ¿La dirección considera que la información financiera es importante para la rendición de cuentas? En las preguntas complementarias, existen evidencias de la preocupación de la dirección por la confiabilidad y la oportunidad de la información financiera. La siguiente pregunta, ¿se exige el cumplimiento de plazos para la presentación de la información financiera por parte de la unidad contable? No. A ver, esto, acá está de más seguramente. En el área financiera del hospital, vela porque la información sea oportuna y confiable, teniendo el momento que sea necesario la información generada por el SIGEP, tanto en la ejecución presupuestaria como los estados financieros. Bueno, de acuerdo a las respuestas de los cuestionarios, indican que sí, ¿no?, la información que se brinda es oportuna y confiable. Obviamente, procesada a través de este sistema que se conoce como SIGEP. Les mencionaba en anteriores clases, ¿no?, las entidades públicas se miden principalmente por las ejecuciones presupuestarias. Es usual entonces que el último día de mes, ¿no?, generalmente las máximas autoridades ejecutivas piden
conocer en el grado de porcentaje de la ejecución presupuestal, ¿no? Y de acuerdo al resultado, al grado de porcentaje, se tendrían que tomar, ¿no?, algunas medidas correctivas. Pregunta 17. ¿Existe un reglamento específico de administración de personal con procedimiento para cada una de las etapas relacionadas con la dotación, evaluación de desempeño, capacitación, movilidad de los recursos humanos, como también del registro de la información correspondiente? La siguiente pregunta. ¿Este reglamento está aprobado por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad? Bueno, ya se hizo una pregunta similar, ¿no? Para los otros reglamentos específicos no se tiene. Y bueno, la respuesta nuevamente la brinda. Se cuenta con un reglamento de administración aprobado correspondiente al personal, con sus respectivos procedimientos para la evaluación, capacitación y otros. Ya habían respondido, ¿no?, que el reglamento específico fue elaborado, pero aún no fue aprobado y tampoco se envió al Ministerio de Economía. Pregunta 18. ¿Existen políticas claras para la administración de personal? Y las preguntas complementarias. ¿Están formalmente establecidas dichas políticas en el reglamento específico de administración de personal o en el manual de organización y funciones? ¿Se actualizan las políticas de acuerdo con las circunstancias? Bueno, ya nos habían mencionado que no. A ver, pero las respuestas o el resumen de las respuestas. Las políticas para la administración de personal están establecidas en el reglamento de personal que tiene el hospital, las cuales a la fecha no han tenido actualización de acuerdo a las circunstancias que se presentan en el hospital. Las políticas en materia de recursos humanos son consistentes con las normas básicas del sistema de administración de personal. Mm, Las políticas correspondientes están de acuerdo a las normas básicas. A ver, mencionábamos, o alguna de las preguntas, era que si se tenían los reglamentos específicos, los 7 reglamentos específicos basados en la ley SAPCO. Pero, bueno, además de esos reglamentos específicos, se tienen estas normas básicas, ¿no?, que son de aplicación general. Entonces, ¿no?, algunas entidades públicas, a falta de esos reglamentos específicos, por ejemplo, ¿no?, a falta del reglamento específico para la administración de personal, pueden aplicar estas normas básicas del sistema de administración personal, ¿no?, en ausencia. Algo que se puede llevar adelante, algo que se puede aplicar. No es lo adecuado, pero se tienen estas normas básicas o normas generales para el caso de administración de personal. Es lo que mencionan acá. A falta del reglamento específico, se aplican las normas básicas o las normas generales. Pregunta 20. ¿La entidad procura la estabilidad de los funcionarios que demuestren desempeños adecuados? La pregunta complementaria. ¿Existe interés manifiesto y sincero de la entidad en mantener y capacitar a los funcionarios con buenos desempeños y comportamientos éticos? A ver, de acuerdo al encargado de recursos humanos, se apoya en la capacitación del personal del hospital. Lo que mencionaba hace un momento, pagando cursos, talleres y otros que les sean de utilidad para los cargos que desempeñan. Algo positivo. Entonces sí se toma en cuenta. O los funcionarios, las funcionarias tienen la posibilidad de asistir a cursos, talleres de capacitación. Algo positivo.
Bien. Como vemos en esta primer parte de evaluación de sistema de control interno, abarcan distintos ámbitos, ¿no? Desde la elaboración de los planes estratégicos, que son muy necesarios. Bueno, una sola pregunta está dirigida al área de contabilidad. Luego también se toma en cuenta el área de recursos humanos. Son las principales áreas para determinar cómo funcionan los sistemas de control interno. A continuación, también se evalúan los riesgos. Vamos a continuar viendo este documento y también lo voy a subir a la plataforma para que, si tienen el tiempo, puedan ver todo este documento. Como vemos acá, es un documento extenso que aporta algunas ideas, algunos aspectos que se toman en cuenta. A ver, la asistencia, por favor, sus cámaras. Hoy es 3 de diciembre. Juana. Alison. Elisa. Milenka. Presente, licenciado, buenos días. Buen día. Nair. Ronald. Denise. Presente, licenciado. Elizabeth. Ronnie. Cyril. Presente, licenciado. Cyril. Sí, Cecil. Ok. Esther. Presente, Licen, buen día. Buen día. Cintia. José. Presente, Licen. Rubén. Gilbert. Presidente Lic, Gilbert. perdón, Abel. Lisette. Gladys. Giovanna. Presente, licenciado Giovanna. Giovanna. Rodrigo. Enrique. Presente, Licen. Nelva. Licenciado presente. Axel. Judith. Uber. presidente Lic, Ángela. Bueno, gracias por su asistencia, que les vaya bien. Nos vemos en clases presenciales. La última semana, ¿no? Tengan en cuenta. Gracias, hasta luego. Luego, Licen. Hasta luego. Luego, Licen. Hasta Luego, Licen. luego. Hasta luego.